Bienvenido a su espacio de opiniones, gracias por sintonizarnos. Vamos a aprovechar nuestro espacio de esta media hora que diariamente dedicamos a los temas de relevancia nacional, a conversar con David Morales, coordinador del Programa de Justicia Penal y Seguridad Ciudadana de FESPAD. Vamos a hablar sobre las estadísticas y sobre la realidad en la cual podríamos estar los salvadoreños en términos de índices de delincuencia, ya que en los últimos días ha habido mucho que hablar al respecto y también las opiniones que se han registrado en las diversas encuestas siguen mostrando que es un tema que preocupa a todos los salvadoreños. David, gracias por acompañarnos, bienvenido. Un gusto tenerlo en este programa. Gracias, Rafael, igualmente. La gente sigue preocupada por la delincuencia, las autoridades también están preocupadas, pero pareciera por bajar las cifras o porque no se habla incluso de la delincuencia. ¿Qué opinión tienen ustedes respecto a esto? Porque el ministro de Seguridad decía, miren, siguen sobre la idea de, al publicarse los índices de violencia y darle volumen a la violencia, se genera más violencia y se desprestigia el país. Bueno, definitivamente la posibilidad de ocultar información, de no compartir la información, de no abordar esta temática con transparencia deteriora aún más la posibilidad de encontrar soluciones. Recordemos que la situación de la seguridad pública no solo es responsabilidad del Estado, sino de todos los sectores de la sociedad, y en esa medida la información es fundamental y estratégica para que los sectores se involucren, siempre y cuando se les permita desde en la generación de las políticas del Estado y en su ejecución. La verdad es que es una tragedia del pueblo de El Salvador el tema de la delincuencia. La guerra cesó, pero los niveles de violencia y de muerte continuaron. O replantear la pregunta, ¿quién tiene las estadísticas verdaderas? Porque lo que usted dice contrasta con el discurso, ¿verdad? Que incluso el discurso del presidente de cuarto año dice, hemos reducido los índices de asesinatos. Entonces, ¿dónde están las estadísticas realmente? Pues hay un nivel muy grande de preocupación nuestro por la opacidad de la información. De hecho, hay muy poco acceso a la información. En FESPAD, por ejemplo, nuestra experiencia de los últimos años es una imposibilidad de acceso a información oficial. Sin embargo, es muy interesante este esfuerzo del Observatorio Centroamericano sobre Violencia, que ha promovido el SICA, el Sistema de Integración. Son cifras estrictamente oficiales, es decir, la información la debe producir el Estado, y estas estadísticas sobre el incremento de la violencia y de los delitos no es una cifra de la sociedad civil o de las ONGs o de la prensa, sino son cifras oficiales generadas por el Estado. Es decir, el discurso de alguna manera encubre estas cifras que ahora afortunadamente pueden ser consultadas en Internet, y también hay una experiencia interesante a partir del año 2006, que es que se consolida una mesa técnica de la Fiscalía General, la Policía y el Instituto de Medicina Legal, que da un dato sobre la cifra de homicidios al año. De alguna manera hay también una gran opacidad, porque de pronto nos cae la cifra como por decreto, bueno, hoy en 2007 fueron 300 o 400 menos que en 2006, pero no hay posibilidades de acceso a fuentes de verificación. Sin embargo, toda es estadística oficial producida por el gobierno. Cuando esto se cambia en un discurso, se está incluso ocultando o tratando de volver más opaca la información oficial estadística. ¿Qué ven ustedes en situaciones como la promesa de un director de policía que toma su cargo y dice, vamos a reducir los asesinatos a 4 diarios, y luego hay una retracción y dicen, no, quizás no nos debemos casar con las cifras, porque para mí la promesa es buena? Claro, lo que pasa es que en otras preguntas similares que se me han hecho, yo he hablado que este fue un planteamiento básicamente propagandístico o demagógico. Es decir, si se van a bajar las cifras en esos niveles, debe haber otro tipo de respuestas, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Es decir, no solo el número. Cuando simplemente se lanza una promesa de reducir el número, el temor que nos surge es que puedan manipular la estadística con tal de dar una imagen. Obviamente lo que deben producirse son cambios en la política de seguridad pública. Hay un precedente muy importante reciente, que es quizás lo más interesante y positivo que pudo hacer la gestión del actual gobierno en el tema de seguridad pública, que es la conformación de una comisión de seguridad y paz social, que dio una propuesta para hacer un giro bastante radical a lo que son la política de seguridad pública. Sin embargo, el funcionamiento de la comisión y sus resultados
aunque se les dio mucha publicidad, se utilizaron para ganar imagen positiva por parte del gobierno, sus recomendaciones han sido engavetadas y simplemente eso está quedando en el olvido. Entonces hay una falta de seriedad muy grande en eso. Entonces creo que ese es un rumbo, un norte que sí debemos retomar y que por supuesto insistimos todo el tiempo que no puede abandonarse. Pero el punto de partida para ustedes entonces es que no es cierto. La violencia, o más bien los homicidios, no se han reducido, al contrario. Tenemos más homicidios y más violencia. Claro, aquí tengo la estadística oficial de la OCAV y como puede ver, bueno, hasta aquí en 2005 comienza a funcionar la mesa técnica que da una cifra homogénea, pero antes la cifra... Quizás lo podemos mostrar, sí. Voy a hacer esto acá para que usted lo explique un poco a la cámara. Sí, la barra blanca era normalmente el dato más confiable, el del Instituto de Medicina Legal que hace los reconocimientos y las autopsias de los cuerpos. Si podemos ver, la barra blanca está en niveles muy bajos hasta 2003 y comienza a incrementarse en 2004 hasta alcanzar niveles mucho mayores en 2006 y 2007. Esto es básicamente el fracaso de las políticas de manodurismo, que son políticas bastante superficiales, muy propagandísticas, que generan un espejismo, que han venido a ser como una de las opciones baratas en tema de seguridad pública, pero que ha demostrado ya su total fracaso en cuanto a la eficiencia en el combate de la delincuencia, y esto debe ser totalmente analizado. Un cambio radical en la política de seguridad es necesario, sin contar con el impacto que este tipo de políticas ha traído para la situación de los derechos humanos y para la victimización de la población. David, se habla de cambiar los códigos, el procesal penal, el código penal, para incidir en las cifras que, como usted ha mostrado hoy, no bajan. Por ese lado, ¿será un mejor camino? No, son realmente espejismos, ¿no? Estos son una especie de mitos que ha manejado mucho el discurso oficial, y, similar al tema de la aportación de armas. El cambio legislativo por sí mismo no produce la solución, y se ha manejado como la solución por excelencia. Prueba de ello es que estas políticas de manodurismo y de los últimos años han fracasado, pese a que se han producido más de 100 reformas a los códigos penal y procesal penal, y hoy se habla de un cambio radical. La mayoría de estos cambios son, algunos serán necesarios, pero otros, en su gran mayoría, son reñidos con los estándares de las sociedades democráticas, así como el tema de las redadas masivas, sin investigación del delito, las violaciones procesales, los abusos durante la detención, son reñidos con las sociedades democráticas y han demostrado ya su fracaso. Yo insisto en la experiencia de la ciudad de Bogotá, que es muy, muy interesante, una experiencia de un municipio que además es apoyado desde el gobierno central y que parte de la premisa contraria. Dice, bueno, tenemos las leyes para regular esto, y lo que hay es una ruptura cultural y una ruptura moral. Los códigos y las prácticas culturales y morales son prácticas de desobediencia a la ley, y lo que tenemos que hacer es provocar una modificación cultural, y hay todo un trabajo de prevención y de seguridad ciudadana interesantísimo.